Hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre amenaza de parto de pretérmino, un término que en realidad es bastante confuso, ¿verdad? O sea, prácticamente ustedes no van a encontrar en medicina otro ejemplo de una patología que se llame amenaza de algo. Por ejemplo, no existe amenaza de infarto o amenaza de cáncer, o sea, o amenaza de cefalea, o sea, o amenaza de DPPNI. O sea, como que el término amenaza es bastante infeliz. Sin embargo, bueno, conceptualmente creo que está bien reconocer como que un grupo de circunstancias que de mantenerse o agravarse pueden desencadenar un trabajo de parto de pretérmino. Entonces, a lo que nos vamos a referir es justamente eso, un grupo de circunstancias que, de ser mantenidas o agravadas, pueden desencadenar en un trabajo de pretérmino, esto en un parto de pretérmino y en esto en una patología compleja que es la prematurez. Como no encontramos un término mejor que amenaza de parto pretérmino, fundamentalmente acá en el Río de la Plata, en Uruguay, seguimos hablando de amenaza de parto de pretérmino. Pero sepan ustedes que si leen libros anglosajones, por ejemplo, no van a encontrar el término amenaza de parto de pretérmino. Pero bueno, quédense con el concepto que estuvimos manejando recién. Bueno, para posicionarse en este tema, ustedes recuerden que existen distintos tipos de contracciones durante el embarazo. Existen unas contracciones que son llamadas tipo A, o la A viene de Álvarez, de Hermógenes Álvarez, el médico uruguayo, que trabajaba junto con Caldeiro Barcia y un equipo de gente brillante. Bueno, habían descubierto unas contracciones que eran muy pequeñas, imperceptibles, tanto así que son imperceptibles para la madre, o sea, para la mujer que está embarazada, y también para alguien que apoye la mano sobre el útero de la madre, o sea, como que no las reconoce. O sea, son contracciones que se constatan mediante un electromiógrafo, si no, no las vamos a encontrar. Es decir, que no tienen expresión clínica. Pero estas contracciones existen durante todo el embarazo, inclusive fuera del embarazo, la mujer tiene este tipo de contracciones en forma habitual. Pero desde el punto de vista clínico no tienen expresión, por lo cual, o sea, como que en este momento como que no nos interesan tanto con respecto a la progresión a un trabajo de parto de pretérmino. Hay otras contracciones que son las contracciones de Braxton-Hicks. Braxton-Hicks, que estas sí son contracciones que tienen las mujeres embarazadas y que son percibidas por la mujer como un endurecimiento del útero que de mayor o menor entidad que tienen algún tipo de características. O sea, estas contracciones son percibidas por la madre, son percibidas por alguien externo que ponga la mano sobre el abdomen de la paciente, pero que no generan dolor en la madre y tampoco generan modificaciones en el cuello del útero. Es decir, no dilatan el cuello del útero. Y este tipo de contracciones son normales tenerlas durante el embarazo. Hay que explicarle a las mujeres embarazadas que este tipo de contracciones no son patológicas, son contracciones normales. Y estas contracciones generalmente se evidencian a partir de las 24 semanas de edad gestacional y progresan hasta el final del embarazo. Hay otras contracciones que se llaman contracciones tipo trabajo de parto, que estas contracciones son mucho más intensas que las contracciones de Braxton-Hicks, de tal manera que tienen la característica que generan dolor en el acmé de la contracción, cuando la contracción es más intensa, en la mitad de la contracción, y por otro lado también generan modificaciones en el cuello del útero. Estas son contracciones que se llaman tipo trabajo de parto. Y desde el punto de vista fisiológico, tienen una característica que las diferencia de las contracciones de Braxton-Hicks, y es que tienen lo que se llama el triple gradiente descendente. Si este es un útero, un esquema del útero, acá tenemos las trompas uterinas, el cuello del útero, la vagina, la vulva, aquí está el útero y en cada cuerno del útero, donde llegan las trompas uterinas, existe un marcapaso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El triple gradiente descendente, que también fue definido por Caldeiro y Hermógenes Álvarez, lo que nos dice es que estas contracciones tipo trabajo de parto comienzan en el fondo uterino. Generalmente comienzan en el marcapaso del fondo uterino, una simultáneamente y otra del otro lado. Son más potentes en el fondo uterino, eso es fundamentalmente, en el fondo uterino hay mayor cantidad de fibras musculares, miometriales, y duran más tiempo en el fondo uterino. Eso es lo que se llama el triple gradiente descendente. Empiezan en el fondo uterino, duran más tiempo en el fondo uterino y son más intensas en el fondo uterino. Ustedes dense cuenta que eso genera las condiciones ideales para que toda la energía fundamentalmente se concentre a nivel del punto más declive del útero, que es el orificio interno del cuello uterino, y por lo tanto las hacen más propensas, más ideales para la expulsión del feto a través del orificio interno del cuello uterino. Ustedes imagínense el útero como una botella dada vuelta, como una damajuana dada vuelta, donde el pico se encuentra para la parte de abajo. Entonces, si yo quiero expulsar algo a través del pico, lo que tengo que hacer es apretarlo desde el fondo con mayor fuerza y durante más tiempo. Eso es lo que las convierte en ideales para la expulsión del feto y de sus anexos. Entonces, este triple gradiente descendente, es característico de las contracciones tipo trabajo de parto. Y las contracciones de Braxton Hicks no las tienen. Por lo tanto, la diferencia que existe entre las contracciones tipo trabajo de parto y de Braxton Hicks, unas son clínicas, las de trabajo de parto son dolorosas y generan modificaciones en el cuello del útero, y las contracciones del Braxton Hicks son por el contrario, no dolorosas y no generan modificaciones en el cuello del útero. Por otro lado, del punto de vista fisiológico, el tipo trabajo de parto tienen el triple gradiente descendente y las contracciones de Braxton Hicks lo carecen. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos ante una paciente que presenta contracciones uterinas, para saber si ellas son fisiológicas o patológicas, lo que hacemos es relacionamos las características clínicas de las contracciones uterinas con la edad gestacional. A través de esta relación nosotros podemos inferir, diagnosticar si esas contracciones uterinas son fisiológicas, es decir, que son normales, o son patológicas. Por ejemplo, contracciones tipo Braxton Hicks a las 24 semanas de edad gestacional pueden ser algo totalmente normal y fisiológico. Ahora, contracciones tipo trabajo de parto antes del término son contracciones que son patológicas. Entonces, para nosotros saber si esas contracciones uterinas que la paciente presenta son fisiológicas o patológicas, lo que relacionamos es las características clínicas de las contracciones uterinas. De esa manera sabemos si son de Braxton Hicks o si son de tipo trabajo de parto, y los relacionamos con la edad gestacional. Porque las contracciones tipo trabajo de parto solamente son normales después de las 37 semanas de edad gestacional, es decir, cuando estamos ante un embarazo de término. De esta manera, nosotros podemos saber si la paciente se encuentra ante un riesgo de desarrollar un trabajo de parto de pretérmino o no. La otra cosa el otro concepto que tienen que ustedes tener es que las contracciones de Braxton Hicks pueden transformarse en algo patológico por la frecuencia de las mismas. Es decir, ustedes vean en la cinta métrica que utilizamos para medir la altura uterina o en el disquito del CLAP, en la parte de abajo, fíjense ustedes que nos dice
la cantidad de contracciones uterinas de Braxton Hicks por hora que son normales dependiendo de la edad gestacional. Entonces, cuando esas contracciones uterinas son de Braxton Hicks, son en el pretérmino, pero son muy frecuentes, entonces cuando pasan determinado número de contracciones en frecuencia dependiendo de la edad gestacional, bueno, entonces también se pueden transformar en contracciones uterinas patológicas. Después, el otro concepto que nos parece interesante que ustedes tienen que mantener es las modificaciones cervicales. ¿Por qué? Porque yo estuve diciéndoles al principio de que las contracciones tipo trabajo de parto se caracterizan por ser dolorosas y las contracciones tipo Braxton Hicks son contracciones que se caracterizan por ser indoloras. Pero ustedes saben muy bien que el dolor, el umbral al dolor es algo muy subjetivo. O sea, a veces yo he tenido pacientes que están en pleno trabajo de parto, a punto de parir, y que me dicen que tienen contracciones uterinas y que no les duele, o sea que son totalmente indoloras. Y también he tenido pacientes que de repente a las 20 semanas de edad gestacional ya están consultándome porque tienen contracciones uterinas dolorosas. Es decir, todos lo sabemos muy bien que el umbral al dolor es algo muy subjetivo, por lo cual puede existir pacientes que tengan contracciones uterinas que son indoloras y que nosotros en principio catalogamos como de Braxton Hicks, pero que inclusive en frecuencia están dentro de lo normal, pero que de repente generan modificaciones en el cuello del útero. Es decir, lo maduran o lo dilatan al cuello del útero. Entonces, esas contracciones, del punto de vista conceptual, si bien de repente no las podemos categorizar como tipo trabajo de parto, porque son indoloras, tenemos que guardar cierto reparo porque están generando para el cuello uterino de esa paciente modificaciones. Es decir, que del punto de vista conceptual, de mantenerse o progresar, pueden convertirse en un trabajo de parto de pretérmino. Entonces, de esa manera nosotros las vamos igual a catalogar como contracciones uterinas patológicas. Y esas modificaciones en el cuello del útero pueden ser de dos maneras. Pueden ser incipientes o ostensibles. Esta es una división que se la debo a Edgardo Castillo, grado 4 de la clínica del doctor Lauría en el Hospital de Clínicas, que bueno, es un gran compañero mío, lo recuerdo mucho, lo quiero muchísimo, y bueno, él siempre habla de esto, y bueno, yo dentro de este esquema me parece que sirve porque lo que nos manifiesta es que las incipientes son modificaciones del cuello del útero que no llegan a la dilatación del útero, o sea que estamos hablando de un borramiento del cuello, pero sin dilatación, y las ostensibles son más graves, o sea, son progresivamente peores, y lo que nos está hablando es que ya existe un borramiento del cuello, pero además ya hay dilatación. Y como ustedes se podrán imaginar, las incipientes tienen un pronóstico mejor que las ostensibles. Cuando estamos ante las ostensibles, el pronóstico es peor.